Los cuatro jinetes. El aturdimiento. El aturdimiento proviene del bloqueo mental por ansiedad. Generalmente se activa ante estos mismos estados. Podría definirse como una sensación de aturdimiento, de no poder acceder a nuestros pensamientos, lo cual nos impide actuar ante una determinada situación. Un ejemplo sencillo donde podemos observar el bloqueo mental por ansiedad es en los estudiantes. Muchas veces, ante un examen importante para el que probablemente llevan mucho tiempo estudiando, la presión es grande. Por tanto, su ansiedad también es elevada. Cuando llega la hora de hacer el examen, algunos de ellos refieren haberse quedado en blanco ante preguntas que habían estudiado, lo cual da lugar a mucha frustración y miedo a que vuelva a suceder. El nivel de exigencia alta también hace que el aturdimiento se active. Puede ser una exigencia externa o interna. Las personas muy exigentes consigo mismas se colocan objetivos muy ambiciosos, haciendo que en muchas ocasiones puedan llegar a sentirse bloqueados ante una determinada situación. También hay situaciones traumáticas que hacen que el aturdimiento se active. Ante una situación que podemos llegar a experimentar niveles tan altos de ansiedad que entremos en una situación de shock. También pueden darse bloqueo mental por ansiedad tiempo después de haber ocurrido la situación traumática, debido a que podemos seguir experimentando niveles elevados de ansiedad. Otro factor que activa el aturdimiento es la baja autoestima. Algo que caracteriza a las personas de baja autoestima es esta sensación del aturdimiento, al no ser suficiente o no ser capaz. Esto hará que la persona sienta que cuenta con menos recursos de los que realmente tiene. Por tanto, es mucho más sencillo que ante una determinada situación se vea superado o superada, llegando a bloquearse. Pero, ¿cuáles son los síntomas de este bloqueo mental por el aturdimiento? Los síntomas pueden variar según la intensidad y la frecuencia de aparición de una persona a otra, pero en general son la sensación de la mente en blanco, pensamientos intrusivos, dificultad para concentrarse, disminución de los procesos de atención y memoria de tratamiento para superar este bloqueo mental. Cuando anestesian al doliente, los estados de aturdimiento y choque los inestabilizan ante la dura realidad de la muerte y permiten que puedan responder a las demandas externas posteriores, a la pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Son respuestas biológicas adaptativas, pues proporcionan un escape temporal para reducir la sintomatología. Tienen una función protectora del organismo inclusive. El que sufre de aturdimiento tiene dos necesidades de carácter opuesto. La primera es la necesidad de conectar con el dolor para elaborar la realidad de la pérdida. Y la segunda, la necesidad de proteger el organismo de un posible colapso si la sintomatología es excesiva. Aunque no todas las personas presentan la misma sintomatología respecto al aturdimiento, hay algunos patrones que suelen coincidir. Habitualmente los afectados tienen dificultades para dormir, palpitaciones en reposo, dificultades para mantener la atención y la concentración, alteraciones digestivas, dolores de cabeza y musculares, entre otros más. También hay características referentes a la comunicación no verbal que cobran importancia. Todas las señales no verbales acompañarán y serán coherentes con la sintomatología asociada. Pueden observarse gestos de dolor, sobre todo referidos a las cervicales o a la cabeza, y a nivel facial se pueden encontrar signos de tensión. Si una persona suele ser tranquila y pausada al moverse o al hablar,
puede volverse rápida e impaciente, incluso irascible o agresiva en ciertos momentos. Las personas muy aceleradas y nerviosas pueden tender a hablar de un modo muy lineal, con una mayor latencia de respuesta y movimientos más lentos de lo habitual. Cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos distintos procesos físicos y psicológicos que nos hacen inclusive únicos. Así que cuando el aturdimiento golpea nuestra puerta, no va a ser igual que como ocurrió con otro. En el caso de los mareos y el aturdimiento mental, muchos son los que establecen sentir o no otros síntomas. A continuación, ofrecemos diferentes síntomas que pueden acompañar a este aturdimiento mental. Número 1. Inestabilidad o la incapacidad de mantenerse estable. Ya mencionábamos que es sentirse como un barco que se encuentra en el mar. Número 2. Mantener la mirada fija en un punto específico. Al igual que mantener la estabilidad, el dejar la mirada fija en un punto cuando se siente este síntoma es difícil. Número 3. Sensaciones de vértigo. El sentir como si caminaras o estuvieras a grandes alturas puede desatar un ataque inclusive de pánico y es por ello por lo que se debe tener cuidado. Pero ¿cómo se presenta el aturdimiento? Es una sensación de pesadez en la cabeza, como si tuviéramos la cabeza tan colapsada de información que incluso nos llega a pesar. En ocasiones va acompañado de una visión borrosa, ligeros mareos y dolores de cabeza también muy desagradables. Suele caracterizarse por la dificultad para concentrarse. ¿Pero son peligrosos estos estados de aturdimiento? No, el aturdimiento mental que nos produce, inclusive muchas veces la ansiedad, no es muy peligroso. Puede resultar muy molesto e incómodo, ya que además suele ir acompañado por dolores de cabeza, hace que nos resulta muy difícil hacer que nuestras tareas cotidianas vuelvan a la normalidad. Pero ¿por qué se produce el aturdimiento mental entonces? Básicamente, el aturdimiento mental se produce por un exceso de tensión nerviosa en muchos de los procesos que estamos viviendo en la vida cotidiana, ya sean procesos emocionales, procesos psicológicos o mentales o inclusive procesos espirituales. La forma de acabar este aturdimiento mental es básicamente con curar la ansiedad de raíz. No hay que olvidar que la ansiedad es la causa del problema del aturdimiento y por lo tanto es la responsable de todos los demás síntomas que podamos ir teniendo. En el momento en el que la ansiedad desaparece, el síntoma también desaparece. Es así de fácil. No obstante, existe la forma de paliar estos síntomas de forma temporal cuando aparecen para poder sobrellevar mejor nuestras tareas y reducir nuestra tensión nerviosa. Con ejercicios, por ejemplo, de relajación, respiración y lo que nos dice el 11º paso de recuperación, la meditación. Podemos rebajar muchísimo la tensión nerviosa y por lo tanto el síntoma del aturdimiento por ende bajará. El bloqueo mental por ansiedad es un tipo de mecanismo de defensa, inclusive el aturdimiento de igual manera, que se activa de forma automática en el momento en el que nuestra mente detecta ciertas ideas o pensamientos que nos perturban y queremos mantener inclusive alejados. Es decir, cuando una persona sufre de aturdimiento, su mente experimenta cierta resistencia ante un pensamiento o emoción que le impide actuar, pensar y desenvolverse en el día a día. Existen diferentes formas mediante las cuales se puede manifestar este aturdimiento, pero sin duda, la más común entre todas ellas es no pensar con claridad. En el momento en el que una persona está experimentando el aturdimiento, ésta es incapaz de organizar adecuadamente los pensamientos y en consecuencia no puede solucionar de forma inmediata
y eficaz cualquier dificultad en otro momento se hubiera logrado de forma rápida. Cuanto más esté una persona bloqueada mentalmente o esté aturdida, menor será su capacidad de actuar y pensar con normalidad. En estos casos es necesaria la intervención de un especialista, profesional o en su defecto un grupo de autoayuda para que nos ayuden a desmenuzar el aturdimiento mental que a veces tenemos en nuestro día a día. Muchas de las veces, este jinete es el que nos hace infelices desgraciados en nuestro día a día, ya que ante posibles respuestas o ante posibles situaciones no podemos decidir. El aturdimiento juega un papel importante durante las decisiones de vida que debamos de tomar. Sin embargo, una persona que está enferma mental y emocionalmente muy difícilmente va a tener carácter y por ende va a tener aturdimiento, porque el aturdimiento es lo contrario al carácter. Muchas veces esta se ve ligada a la incapacidad de pensar de forma clara. La persona también se siente con un inmovilismo al no poder avanzar. Y no es tanto físicamente, sino mental y emocionalmente también el individuo que sufre aturdimiento no puede avanzar. Muchas de las veces, el experimentar estas sensaciones, si las sufrimos con mucha frecuencia, lo recomendable es buscar la ayuda. Recuerda, solos o solas no podremos salir de este atolladero. Necesitamos ayuda de alguien o algo más grande que nosotros, o al menos que haya resuelto este problema que tal vez nosotros estamos lidiando. El aturdimiento nos lleva muchas de las veces a tomar malas decisiones. El aturdimiento va muy de la mano con las decisiones que tomamos con impulso, que solamente lo hacemos para quedar inclusive bien con la gente, pero que en el fondo sabemos que va en contra de nuestros valores, va en contra de nuestra dignidad, va en contra de lo que pensamos. Sin embargo, al estar bloqueados mental y emocionalmente, vamos a dejar que las demás personas decidan inclusive por nosotros. Por ello, el aturdimiento nos puede hacer infelices y desgraciados. Inclusive podemos estar viviendo una vida que no queremos vivir y que a veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo tomar una decisión certera? ¿Por qué si sé que algo me está haciendo mal no puedo dejarlo o no puedo dejarla? Esta pregunta va muy correlacionada a este jinete, ya que por tener el aturdimiento mental, por ende hay bloqueo mental y emocional. El aturdimiento emocional también nos puede llevar a tener mala relación con aquellas personas que nos rodean, ya que por este bloqueo mental y emocional no podemos expresar nuestras emociones, no podemos expresar lo que sentimos, y esto nos lleva a vivir una falsedad de vida, nos lleva a alejarnos de los mismos y nos lleva a no poder decirles lo que realmente pensamos y sentimos sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, aquel que vive el aturdimiento tiene una dificultad para decirle a sus padres lo que realmente sienten, decirles que los aman, que los quieren, que los extrañan, o más aún, que tienen tal vez algún rencor o malestar con cada uno de ellos. Sabemos ahora que estamos dentro de un programa de recuperación o que estamos buscando la ayuda con un profesional, que ellos son el foro adecuado para primero mencionar cómo podemos resolver la problemática para posteriormente ejercer la práctica. Pero sí o sí, debemos buscar esta ayuda, ya que solos no podremos vivir en paz por el aturdimiento. No podremos tener esa paz mental ni tranquilidad mental si vivimos con aturdimiento. No podremos ser libres en espíritu si vivimos con el aturdimiento. No podremos definitivamente vivir el hoy
por el aturdimiento. Este nos llevará siempre al pasado o al futuro, pero nunca nos llevará al presente, en donde debemos de vivir, en donde debemos de tomar las mejores decisiones que van a repercutir en nuestra vida. El aturdimiento es una piedra en el zapato para el crecimiento y el desarrollo tanto espiritual como personal. Tendremos que trabajar en él y deshacernos del mismo para poder finalmente ser libres. Hemos llegado al final de este audio. Esperamos que te haya agradado. Te invitamos a suscribirte y que nos dejes en la parte de los comentarios qué te pareció este video. Además, que nos dejes algún tema para nosotros trabajarlo en tu canal, Experiencias en AA. Hasta la próxima.